Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la Cátedra de la Realidad Regional. La cátedra es un espacio de reflexión que promueve la universidad para analizar desde diferentes visiones las problemáticas del entorno. En la historia de la cátedra hemos tratado temas relacionados con la reforma educativa, la reforma laboral, el problema de la contaminación del agua en el acuífero de León y otros temas que tienen impacto en el entorno y que requieren de análisis desde diferentes visiones, desde diferentes puntos de vista. Y el tema que nos reúne el día de hoy en el marco de la jornada social del Centro de Formación y Acción Social tiene que ver con una visión crítica de este proceso que está siguiendo en el entorno, que se está desarrollando en torno a lo que ven en pantalla, que es el impacto de la industria automotriz y de autopartes en pues los municipios aledaños o en los municipios del corredor industrial de nuestro estado. Para esta visión y este análisis crítico invitamos, y está con nosotros y es un gusto, el maestro José Jesús Bata González. Es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Administración por nuestra universidad, la Iberoamericana León, y además cursó 2 seminarios, uno en la Universidad de Cambridge y otro en Southampton, relacionado, digamos, en acuerdos con la anterior Secretaría de Hacienda, bueno, todavía, ¿verdad? Todavía es Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en su experiencia ha sido jefe de departamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo relacionado a política monetaria. También ha sido director en lo que ahora sería la Secretaría de Economía en temas relacionados con inversión extranjera y maquiladoras. Ha sido asesor de gobiernos estatales y ha sido director también de una empresa llamada Factoraje Unión y actualmente es asesor de empresas y profesor universitario. Recibamos a nuestro ponente con un fuerte aplauso. Y les voy a comentar la dinámica. Bueno, el profesor expondrá 40 minutos, luego abriremos un espacio de preguntas y respuestas y después concluiremos el evento. Muchísimas gracias. Adelante, maestro. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a iniciar. La pregunta es, ¿por qué actualmente ha cambiado la vocación que existe aquí en la región? Anteriormente había empresas tradicionales, pero en la actualidad nos enfrentamos de que hay empresas muy grandes que antes no existían, pero todo tiene un principio y en este caso vamos a tratar de analizar la experiencia que se tiene con la General Motors de Silao y que posiblemente sea un reflejo de lo que va a pasar en el resto de los municipios donde viene la Toyota, donde está la Honda, donde están otras empresas como la Mazda, la Volkswagen, etcétera. Aquí lo que viene una cuestión. La inversión extranjera directa se ha dado desde hace muchos años en Guanajuato. Vamos a empezar con las minas, donde había primero las inversiones obviamente de España, posteriormente en Inglaterra fueron lo de las minas. En el siglo XX predominó un ambiente en el cual había inversiones agroquímicas, había inversiones en empresas agroindustriales, etcétera, pero tenían una forma de hacer su estrategia diferente a la actual. ¿Cuál es la estrategia que había antes? Se le llama multipaís. ¿Qué significa? Cada una de las plantas que se instalan fuera de las matrices tienen una forma de administrar absolutamente diferentes cada una de las sucursales. El ejemplo clásico para la industria automotriz está Aguascalientes. Antes de iniciar la Nissan generó un promedio de 400 empresas que iban a abastecerle. Obviamente generó empleos y de alguna manera había un resquicio para que hubiera un poquito más de desarrollo regional. ¿Qué tocó aquí en Guanajuato? Es el modelo globalizador. ¿Qué significa? Si las defensas, si los tornillos me salen más baratos en Sudáfrica, los voy a traer desde allá.
posiblemente no vaya a abastecer mucho lo que es la oferta de las empresas que estén cerca, como en Guanajuato o los lugares aledaños. Bueno, hasta ahí es un panorama donde vamos a iniciar. ¿Ustedes piensan que la industria automotriz era la primera que tenía que estar en Silao? Pues obviamente que no. En los años 70 había un plan. Ese plan era traer 12 laboratorios farmacéuticos que no iban a ser con unas plantas tan impresionantes como la automotriz, pero los procesos que iban a traer iban a ser intensivos en mano de obra. Para nada se iba a acabar la industria lechera como sucedió en Silao. Ok. ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué se cambió? Pues básicamente fue una decisión absolutamente política, porque ya se tenían más de 10 años negociando las farmacéuticas y el proceso había iniciado en la creación de infraestructura. El aeropuerto internacional se creó para ese tipo de fines. Las autopistas que llegaban y salían de León a Silao, de Silao hacia la Ciudad de México, de Silao a la ciudad de Guanajuato capital, estaban pensados precisamente para dar ese tipo de cobertura. Donde está FIPASI era de la Johnson & Johnson. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que de alguna manera se rompió? Llegó un protocolo a la oficina de Yamín en tiempo de Corrales Ayala y lo dejaron ahí. Pero cuando fue el cambio con Medina Plasencia, tenía que dar resultados más que a futuro apantalladores. Se aceptó el protocolo sin revisar que la estrategia era global, que no iba a haber en un largo plazo empresas productoras de insumo y que no iba a haber un desarrollo regional por varias cuestiones. ¿Cuáles? La primera, la industria automotriz de todo el proceso, desde los primeros fracciones del proceso hasta el cochecito terminado, tiene un gasto de agua de 280,000 litros por automóvil. Estaba mal, nadie hizo un estudio ambiental como para poder decir, aquí no es un lugar óptimo. Váyanse a Colima y pongan su desaladora, váyanse a otro lugar. No, se hizo en un lugar que empieza a tener cierto tipo de margen de medio ambiente semidesértico. Primer error. Segundo, ¿cómo vas a contratar la instalación de una empresa en un pueblito que en aquel entonces tendría de 30 a 40,000 habitantes? Vamos a ver las dimensiones. ¿Cuánto, para poner, ahorita no encontré el dato de cómo eran las ventas de la General Motors, pero para darnos una idea, ahorita las ventas son 154,000 millones de dólares anuales las ventas, es mayor que el Producto Interno Bruto de Austria, para que se den una idea. ¿Qué iba a ser traer una planta donde los procesos no iban a ser intensivos en mano de obra? ¿Qué iba a hacer con un pueblito que tenía economía tradicional? Pues simplemente va a ser un implante. ¿Qué va a ser? Un tumor. ¿Por qué? Pues porque van a llegar, se van a instalar. Ok, ¿quiénes de aquí tienen una experiencia amplia para tener puestos gerenciales y directivos? Pues vamos a traernos los de León, los contratamos anteriormente de Monterrey, los llevamos de Guanajuato capital, los llevamos de Irapuato. Y pues aquí los señores de aquí de Silao, espérense, llega la parte operativa. Y sí, al principio contrataron gente que era de Silao, pero actualmente casi ninguno de los puestos operativos es de Silao. ¿Por qué? Pues porque buscan gente que se pueda adaptar a que pueda cobrar de 2,500 hasta los más especializados máximos de 6,000 pesos, menos de 4 salarios mínimos. Ok, hasta aquí más o menos la parte introductoria viene y podemos señalar que para poder evaluar ¿qué significa la industria automotriz? Hay que ver dos actores fundamentales. Por un lado, la economía huésped. ¿Cuál es? Guanajuato. Por el otro lado, es la empresa que va a invertir. Cada uno tiene sus intereses. En este caso, ¿cuál es el beneficio que tiene que tener la economía huésped para poder decir, vénganse para acá? En primer lugar, un incremento de los ingresos de los trabajadores. Miren, sí. Ok. Tomando en cuenta la industria que existía anteriormente más cercana,
la del calzado, ganaba más que como empezaron a ganar los que se contrataban en la industria automotriz. ¿Por qué? Porque se trabajaba a destajo y porque de alguna manera las devaluaciones de una época anterior habían permitido prevalecer la industria del calzado. Que hubiera una transferencia de tecnología a la economía huésped. La pregunta es, ¿cómo va a haber la transferencia de tecnología si Guanajuato no tenía la experiencia absolutamente ni en ningún aspecto de lo que era metalmecánica, de lo que era robótica y otro tipo de aspectos que se utilizan en la industria? Ok, pues ahí está el problema en el cual tampoco se daba. Y un punto, en vez de poner la facultad mecánico-eléctrica allá en un cerro de allá de Salamanca, debieron de haberlo puesto ahí junto o muy cerquita para que haya un efecto que hacen las naciones que sí se aprovechan de la inversión extranjera. Ese se llama programa de absorción tecnológica. ¿Qué fue lo que pasó? No hubo un programa de absorción tecnológica y tampoco hubo ningún tipo de motivación para el gobierno para impulsarlo. A ver, ¿cuántas marcas de automóviles hay en Japón? Hay más de 100. ¿Cuántas marcas hay de automóviles en China? También hay más de 100. ¿Cuántos años tiene de que se implementó la industria automotriz en la provincia de Guangdong? ¿Dónde queda? Entre lo que era China comunista y Hong Kong, había un poblado, yo creo que más chiquito de Silao que en su tiempo, ahorita tiene más de 12 millones de habitantes, pero algo muy curioso, ahí los chinos sí son hasta criminales para poder este programa. No es de que yo voy a elaborar un programa de absorción y mejora tecnológica. Ellos se roban la patente y ándale, quítamela. ¿Por qué? Pues porque tienen otro tipo de hacer una estrategia. Por otro lado, venta de divisas generadas tiene que ser una parte de los propósitos. Vamos a ver más adelante que no se ha vendido un solo dólar en los 20 años de la General Motors. ¿A quién beneficia? Pues ya estaremos viendo. Ahora, mejora el nivel de vida de la economía huésped. ¿Cómo vive la gente de Silao ahora a como vivía hace 20 años? ¿Cómo están las calles? ¿Cómo están los drenajes? ¿Cómo están los sistemas de comercialización? Podemos decir que hay una economía de enclave. Ya llegaron los inversionistas, ya llegaron los trabajadores operativos, los gerenciales, los directivos. Y los de Silao siguen con su economía tradicional. ¿Cuántas universidades así que pudieran tener un peso fundamental hay en Silao? ¿Dónde quedó la inversión? Pues no quedó allí. La pregunta va a ser, ¿por qué? ¿Cuánto dinero tendría que pagar en impuestos la General Motors? Se produjo el año pasado 359,000 automóviles. Obviamente no les voy a dar el dato de lo que significa el pago de impuestos por una razón. Ese dato es confidencial y nadie te lo da. Pero vamos a hacer un pequeño cálculo. Las ventas de 350,000 para cerrarlo, automóviles, vamos a un precio bien bajito y que hable del valor agregado. Vamos a poner 100,000 pesos. Son aproximadamente 37,800 millones de pesos. Aviéntenle el 30% para haber deducciones. Para Silao, el presupuesto tendría que hacer para dar baterías sobre servicios públicos de más de 11,000 millones de pesos. ¿Cuánto paga de impuestos sobre la renta? Absolutamente nada. Y eso alguna vez lo reconoció el presidente Calderón porque ya estaba harto de que no le dieran lana y que todos lo tuviéramos que soportar la clase media. Porque la gente más pobre, hasta 4 salarios mínimos, no paga impuestos y eso se justifica. Pero Slim, el que acaban de darle, el dueño del ITAM, tampoco paga impuestos. Vean la lista de expansión de las 500 empresas y todo el peso de la obra pública le estamos cargando clase media y anteriormente el petróleo, pero ahorita ya no es opción. Ok, hasta aquí, ¿qué podemos ver? No hubo un incremento en el desarrollo regional y tampoco se encadenaron industrias atrás y hacia adelante. Aquí quiero hacer un punto. ¿Cómo va a ser el automóvil del futuro? ¿Alguien tiene idea?
Se supone que ya no van a agarrar su cochecito y lo van a estacionar ni en estacionamientos, ni en la calle, ni en su casa, en ningún lado. ¿Por qué? Porque van a ser entes públicos. Para empezar, no se puede producir coches para todo el mundo porque no se puede producir la infraestructura para darle cabida. En el futuro están desarrollando unos programas súper interesantes, Google, General Motors, por cierto, Toyota, un chorro de empresas están desarrollando. ¿Y qué están viendo? A ti te va a dejar el coche porque te van a programar y un robotito te va a dejar aquí en la Ibero, se va a ir por otras gentes, va a ser una propiedad mancomunada el automóvil y no va a haber estacionamientos. La pregunta es, Guanajuato, con todos los automotrices que tiene, ¿va a poder enfrentarse a ese reto? La respuesta es no, porque no han promovido la instalación de una maldita fábrica de robots. Ok. Si el gobierno quiere dejar el estigma de haber traído una economía y convertirla en monoproductora, ahí hay un campo de negocios, ventaja competitiva, que no se ha creado porque simplemente hay muchos servicios, ¿cómo le llaman? Mecatrónica, que están dándole sustento a miles de fábricas, bueno, a miles de instalaciones de robot en las fábricas que hay. Ok, hasta aquí podemos observar que los beneficios de la economía huésped, pues no se han dado, como vamos a ver ya con números un poquito después. Ahora, ¿qué busca la inversión extranjera en Guanajuato? Ay, todo mundo, ay, es que somos bien productivos. No, es que tenemos infraestructura, tenemos autopistas, el tren, aunque esté bien fregado, pero tenemos el tren. Pero el principal objetivo de las empresas es el mercado que está aquí en Estados Unidos y que tenía opciones de bastante beneficio para las empresas que puedan producir aquí y exportar. Ahora, se puede aumentar la competitividad reduciendo el costo de mano de obra y otros insumos. ¿Cuánto es el costo? O bueno, ¿en qué lugar del mundo ocupa Guanajuato? Porque ni siquiera Sonora, ni siquiera el Estado de México, ni siquiera Puebla. Guanajuato se le paga en promedio $1.3 la hora, mientras que en Estados Unidos está en $28. Más o menos está entre 28 y $35 lo que se llama el producto marginal. ¿Cuántos de ustedes han llevado micro? ¿Recuerdan el concepto productividad marginal? Se supone que la lana que tiene que recibir un obrero para poder tener un nivel adecuado, para poder tener un buen nivel de vida, está más o menos entre 25 y 35. ¿Cuánto se le paga? $1.3 la hora. En Sudáfrica pagan más. En la provincia Guangdong de China, ahí junto a la costa Pacífico, se les paga aproximadamente $4 la hora en promedio. Hasta los chinos están ganando más en la industria automotriz. No significa que vivan muy bien, porque también hay áreas terribles de explotación. Ya veremos un poquito después. Se aprovecha la infraestructura existente. Obviamente es un lugar donde hay buena infraestructura y hay un punto que no quise ponerlo, pero creo que la docilidad de la mano de obra es mucho más amplia aquí en Guanajuato que en otros lugares, por eso es atractivo. Suena feo, pero así es. Ok, beneficios conjuntos. Reducción de costos de producción para compañías multinacionales que generen divisas para países receptores, en este caso los dos. Invención de formas de participación del empresariado, los técnicos y trabajadores de países emisores y receptores. Formar capacidad para formar lazos interindustriales en diferentes países y el balance de inversiones extranjeras y mexicanas. La pregunta es que también aquí todavía no se deben, pero no solamente las transnacionales, sino el gobierno de Guanajuato, que es el que diseña estas políticas. ¿Por qué? ¿Cuánto paga el gobierno de Guanajuato? ¿Cuál es el costo? Ok, al principio compró el terreno de la General Motors, hasta por ahí le hizo un pozo uno que fue secretario de Desarrollo Económico, que lo corrieron durante 30 días porque se faltó con la reglamentación de administración pública. Independientemente de esto, se ha creado infraestructura, se han dado a casi todas las empresas, pero hay un punto: todos y cada uno de los obreros que ingresan y también los puestos directivos y gerenciales los paga el gobierno del Estado
para precisamente promover este tipo de cuestiones. Y dicen, bueno, durante los 6 meses yo te pago capacitación y te pago el sueldo. Obviamente los sueldos son los más bajos, pero hay un punto. ¿Qué pasó en el 2008? Hasta ahorita más o menos se calcula que lo que ha invertido en las industrias con todo y los terrenos es aproximadamente de 6 a 8 mil millones de pesos. ¿Cuánto pagó en el 2008? Porque quebró la General Motors. Todos los sueldos de la General Motors y todos los sueldos de las de autopartes los absorbió el gobierno y les puso cursos de capacitación. Más o menos fue arriba de 1,800 millones de pesos y estamos hablando más del 50% de lo que es en un año el presupuesto de León. O sea que no está saliéndonos de a gratis el tener. Yo creo que tenemos que hacer una evaluación costo-beneficio para ver si seguimos invirtiendo en este proceso o que funcione el mercado. Finalmente, el modelo económico que se supone que se está implementando es de mercado, pero la pregunta es, ¿por qué no se implementa así, crudamente de mercado? Y si pierden, que cierren. No sucedió de esta forma, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos como resultados? Bajos salarios que provoca baja demanda agregada y baja reactivación económica. Cuando empezó la General Motors, Guanajuato producía alrededor de 18 mil millones de dólares. Creo que ahorita ya va cerca de 60 mil millones. ¡Ay, qué impresionante! Divididos entre 5 millones de habitantes, a cada uno nos toca como 12 mil dólares. ¡Ah! ¿Quién gana 12 mil dólares al año? Pues casi nadie. ¿Cuánto es 39 mil personas que trabajan en la industria automotriz y de autopartes? Es 0.01% de la totalidad de población. Para beneficiar con salarios bastante raquíticos, se está volviendo una economía bastante difícil de poder manejar, sobre todo porque las decisiones no se toman aquí. Aquí se toman las decisiones para mercado. Se va a Estados Unidos el producto, casi todos los productos que se hacen en Guanajuato tienen como finalidad el mercado de Estados Unidos. Y entonces, pues obviamente, los bajos salarios no provocan crecimiento. ¿Por qué? Pues porque la gente gana poco y no va a gastar en los productos de aquí. Por otra parte, hay una formación de una megalópolis del Bajío. Ya tenemos el dudoso beneficio o privilegio de ser de los más contaminantes de la República Mexicana y hay daños en la salud pública. Si ustedes ven una fotografía nocturna de la NASA, prácticamente las luces van desde Querétaro hasta Lagos. ¿Qué es lo que va a pasar? En los próximos 10 años, por el puerto interior, por la instalación de la Mazda, por la Honda y Toyota, se va a pegar Querétaro con Celaya y los Apaseos, se va a pegar Irapuato con Valle de Santiago y también se va a pegar con lo que es Irapuato, Salamanca y Valle de Santiago. Pero lo que es León se pega en un santiamén con el puerto interior, se va a pegar Silao León, se va a pegar con Romita por el desarrollo que ya trae, o vamos, lo que es la evolución, con San Pancho también se va para allá y también Purísima. Ok, se supone que podíamos darnos el lujo de poder organizar un nivel de vida armónica, ¿cómo? Con ciudades medias que más o menos fueran controlables. Con ese esquema y unos 10 años más, va a haber una situación parecida a lo que es una megalópolis, porque se van a pegar todo esto. Para que se den una idea, una megalópolis que más o menos tendría 15 millones de habitantes, produce 540 millones de toneladas de monóxido de carbono, más otros contaminantes. Aparte, el agua va a tener nanopartículas de metales pesados, que también va a afectar la salud pública. Ahora, pocos impuestos por la política fiscal de exenciones. Con decirles que durante 20 años la General Motors no pagó ni el predial. Hasta hace 3 años, y por influencia de un director de desarrollo urbano, se le empezaron a cobrar y negociaron, así como si se les fuera a acabar la vida. Lo negociaron bajísimo. Ok. Hay
hay mucho gasto público en salarios, capacitación, terrenos. Ok. Resultados, los dólares generados por las exportaciones no se han vendido aquí. La transferencia de tecnología es de insumos estandarizados. A ver, ¿cuáles son las fábricas que se están instalando? ¿Cuáles son las fábricas? Productoras de plástico, textiles, piel, llantas, el eje. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los productos que componen en la industria automotriz la última generación tecnológica? ¿Cómo le llaman a esos televisiones que te van dando la guía? A ver. ¿Dónde? El GPS, por ejemplo, aquí no lo fabrican. Los robots que va a tener que añadir todavía no los fabrican. Y muchos de los procesos que son intensivos en el uso del agua, como las siderúrgicas, no se pueden instalar aquí. Nunca va a poder haber lo que denominan el clúster, porque para haber un clúster necesita el 60% de los procesos en un área no diferente a 20 kilómetros a un punto específico. ¿De qué estamos hablando? Si hay falta de planeación. Tendríamos que buscar que las siguientes generaciones de políticos implementen un sistema más crítico de lo que están haciendo. Porque vamos, nuestra generación no va a ser la afectada. Para cuando empiecen los efectos de a de veras negativos, la generación de ustedes va a ser la afectada. Nosotros ya nos vamos al panteón. Ahora, ¿hay un programa de absorción tecnológica en Guanajuato? No, no lo hay, pero no solamente en Guanajuato. No lo hay ni en Hermosillo, ni en Aguascalientes, ni en ningún lado. A ver, ¿cuál fue la primer planta automotriz que hubo en México? Se supone que fue la General Motors en 1937. ¿Por qué se instaló? Pues porque la economía de Estados Unidos se fue a economía de guerra y las fábricas de coches empezaron a hacer tanques. Acá empezamos a hacer automóviles. ¿Y cuántos años van desde esa fecha? Pues ya llevamos muchos años. Podemos hablar de que ya va para 80 años y apenas podemos observar que hubo algunas fábricas de automóviles, hubo fábricas de trailers, de camiones, casi todas desaparecen. ¿Por qué no se ha aprovechado? Siempre vamos a estar tomando en cuenta las decisiones de otros, pues parece ser que por el modelo en que está así. Ahora, aquí ya estamos viendo lo que son los salarios, el promedio que hay en Estados Unidos, $28, en Polonia $7, Sudáfrica 4. La industria de autopartes ha generado plásticos, ejes, llantas, no se puede formar un clúster, etcétera. Ahora, aquí hay una opción. ¿Por qué se da este tipo de industrias? ¿Por qué se acepta? ¿Alguien ha escuchado los términos a la mano de obra en el Tratado de Libre Comercio? Estamos hablando de que Jaime Zabludovsky, cuando era subsecretario, junto con el gobierno de Salinas, negoció que los salarios permanecieran y se generaran pasando, estamos en 1982, los salarios formaban aproximadamente el 39% del Producto Interno Bruto. Actualmente no llegamos a 12%. Ese es el nivel de deterioro que ha tenido la economía mexicana. Ok, esto de alguna forma, ¿por qué no se logran? Hablamos porque el modelo de desarrollo está orientado a la oferta. ¿Han oído hablar ustedes de la palabra neoliberalismo? Es una palabra muy vacía, hueca, pero está formado por 5 escuelas que más o menos van a lo mismo. La economía clásica, que fue en los años 1700, la economía neoclásica, que estamos hablando de 1800, los monetaristas que tuvieron un impulso muy fuerte antes de que subiera Reagan al poder, y por otro lado los de la oferta, economía de oferta. Hay una tendencia que yo creo que está delirante, que le llaman los anarcocapitalistas, que las comanda. Uno de ellos es el hijo de un premio Nobel, el hijo de Milton Friedman. Vamos a lo que se implantó. Lo que dicen, se vale la competencia inclusive de monopolios, se vale la competencia inclusive de oligopolios, se vale la competencia de duopolios. Creo que sí conocen el término. El monopolio es de que hay una empresa dominante en la producción. A ver, les tocó
vivir de alguna manera el monopolio de Teléfonos de México. Se privatiza y se vende de una manera bien chistosa. Tenía un valor de 8.500 millones de dólares hace 20 años y con una aportación de 1.700 millones, una telefónica francesa, el Grupo Carso y otras, que le prestó el gobierno mexicano, compran Teléfonos de México y después le dejan subir las tarifas. ¿Qué significa? Que al tener un solo productor y hacer un producto necesario forzosamente, lo que le llamamos con demanda inelástica, forzosamente se va a consumir a cualquier precio. Ese tipo de cuestiones es lo que busca desde la época de Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher. ¿Qué significa? Plena libertad. La única obligación que tienen los empresarios de acuerdo a esta forma de ver es utilidades para los accionistas, nada de medio ambiente, nada de que vamos a ver igualdades. Y por otro lado, hay una teoría que se llama la teoría del goteo hacia abajo. ¿Qué significa esto? Hay que dar todo tipo de facilidades, hay que dar todo tipo de recursos a las gentes más adineradas, porque son los que hacen la formación de empresas y la generación de puestos de trabajo. Entonces, ¿cuál fue el tipo de política que se dio en Estados Unidos? Bajaron los impuestos para las gentes que tenían ingresos mayores a 10 millones de dólares y subieron a las gentes que tenían menos de 10 millones de dólares, o sea, la mayor parte de la gente. Aparte de esto, se redujeron los gastos sociales. El gasto en salud solamente se da a lo que denominan salud capitalista. ¿Qué significa la salud capitalista? Es el desarrollo de los grandes laboratorios para aminorar los efectos que se da en la salud de los trabajadores. ¿Para qué? Para que no falten a seguir trabajando, no vaya a disminuir el ritmo de producción. La educación, anteriormente había un nivel bastante amplio de cuestiones tanto prácticas como no prácticas en la educación mexicana y casi todos los diseños de las nuevas, del nuevo currículum de los alumnos va enfocado a carreras para los negocios. ¿Por qué? Pues porque hay que nutrir al sistema capitalista. Ok. ¿De qué estamos hablando? De un cambio total de paradigma de cómo era anteriormente. Anteriormente teníamos un modelo de desarrollo que llegó a un nivel de agotamiento en 2 sexenios. Es lo que denominan lo que es la estrategia económica keynesiana. ¿Han oído hablar de John Maynard Keynes ustedes? Pues, ¿qué les dan en economía? Ah, sí. Bueno, entonces vamos a hablar. ¿De qué hablaba Keynes? ¿Por qué de alguna manera fue determinante la doctrina de Keynes? ¿Alguien ha oído hablar de la crisis de 1929? ¿Qué pasó en 1929? Lo que pasa en cualquier proceso de economía capitalista. ¿Por qué la economía capitalista vive a partir de la crisis? Si ustedes se toman en cuenta un nivel mínimo de oferta y demanda clásica, la curva de demanda descendente, la curva ascendente de oferta, hay un punto de equilibrio. Quiero pedirles disculpas, voy a instrumentar una de las muletas que utilizamos los economistas, pero ¿qué es lo que pasa cuando aumenta la demanda y no aumenta la oferta? Suben los precios y estamos hablando de una mini recesión que puede abarcar en una empresa, en un barrio, en una ciudad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esa crisis abarca todo un estado, toda una nación o todo el mundo? El problema es muy grueso. Ok, cuando hablamos nosotros de que había un problema de abundancia de dinero en una economía, ¿por qué hubo una abundancia de dinero en la economía antes de la crisis del 29? Por una sencilla razón. La mayor parte de los productos bélicos que se consumieron en la última etapa de la Primera Guerra Mundial, esa lana, de alguna manera hubo una derrama, pero después de haber comprado su siguiente automóvil y su casa, empezaron a jugar a hacer su segunda casa en Florida. Resultó que fue un fiasco y empezó a meterse dinero a la bolsa de valores de Nueva York. A cualquier precio que hubiera sido, cualquier tipo de activos iba a subir de precio. ¿Por qué?
Pues porque había mucho dinero que estaban metiendo y se iba a generar un nivel de una ámpula muy grande. ¿Qué pasa cuando se dan cuenta que ya no hay un efecto de inversión? ¿Qué es lo que pasa? Pues tarde o temprano se va a dar cuenta, la gente va a querer retirar su dinero, pero ya no va a haber dinero porque está repartido por todo el mundo y empieza un periodo de empobrecimiento. Ese fue el grado extremo, pero las recesiones y los auges suceden a cada rato. Es una forma de vivir del capitalismo, no tiene otra. Hay dos tipos de ciclo, el de muy corto plazo, o sea, no me voy a referir así a un nivel muy alto. ¿Y qué significa el ciclo? Es periodos de auge, cuando está mero arriba el valor de todo. Siempre hay un receso, hay una caída, y luego hay un periodo de depresión. Cuando la depresión dura mucho tiempo, hay grandes posibilidades de que haya un trastorno muy fuerte. ¿En qué situación estamos nosotros? La gran recesión del 2008 fue, en términos absolutos y relativos, peor que la del 29. ¿Cuándo vino la recesión en aquel entonces? 1930, 1937 más o menos, que se empezaron a aplicar las medidas keynesianas, las hizo el presidente Roosevelt. ¿Qué fue lo que hizo? A ver, dice, la panorámica es muy sencilla. Las fábricas tienen productos y tienen materia prima, sí. ¿Por qué no venden? Porque la gente no tiene billetes. ¿Quién es el que tiene el monopolio en todos los países para emitir billetes? El gobierno. Pues que emita billetes el gobierno y repare las carreteras, repare las calles, ponga bonitos los jardines, haga túneles. El caso extremo se dio, y yo creo que no se le atribuye bien a Keynes, de que decía, destapen ollas para que tapen otros. O sea, esa fue una exageración que se dio en los 70. Ok. ¿Cuánto vivió ese tipo de opciones? Se empezó a desarrollar en el periodo antes de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente no llegó a darse los frutos completos. No se sabe que el keynesianismo tuviera algún tipo de fundamento hasta después de la guerra, sobre todo en la época de Kennedy. Pero, ¿cuál es el mundo que nos dio? Después de la guerra hubo un periodo de auge que se dio hasta los 80. En México el crecimiento del PIB era alrededor de 6.8. Me van a decir, ¿y qué diablos me importa que crezca la economía en 6.8? Obviamente estamos hablando de una economía en la cual el producto más o menos tenía menos nivel de desigualdad. Ok, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiene que crecer el PIB para que una economía pueda desarrollarse? Para empezar, la primera unidad de medida, ¿cuál es el crecimiento poblacional? El crecimiento poblacional aquí en México es de 1.3%. Ok, que crezca 1.3% para estar igual de amolados que el año pasado. Ok, estamos hablando de 1.3, que crezca 2.6% al doble para tener una mejora y que la polarización del ingreso pueda verter un poco hacia abajo. Tener por lo menos 3 veces el Producto Interno Bruto, estamos hablando de 1, 2, 3, alrededor del 5% por un periodo de 20 años para alcanzar cierto nivel de desarrollo. ¿Qué fue lo que hizo el keynesianismo? Creció 6.8 cuando el crecimiento poblacional era de 2.5. Se pudo haber generado, o lo que se dio de desarrollo se dio en el keynesianismo. Vienen porque hubo excesos en cuanto a inflación. Viene y dice, aquí hay un problema muy grave, que el keynesianismo ni siquiera lo tomó en cuenta, y no lo tomó en cuenta porque no existía un problema. Generalmente cuando se daba la inflación, se daba mayor cantidad de empleo, pero no era el problema de México antes de 1970, porque crecía la economía en cuanto al PIB, en la medida del PIB, en 6.8, y la inflación promedio era del 2%, a excepción de 1954 y posteriormente en 1976. ¿De qué estamos hablando? Había una economía más sana. Ok, ¿por qué se cambió? Sí llegaron a niveles de agotamiento, hubo niveles inflacionarios. Por ejemplo, aquí en México, cuando se cambió de modelo, fue cuando el presidente de la Madrid tenía una tasa de inflación del 162%, y el crecimiento del PIB, si bien se dio el 6%, la mayor parte era economía de papel. Ok,
se daba el fenómeno de inflación y desempleo, le llamamos estagflación. Y para entonces ya había tomado los principales puestos de los gobiernos, lo que le llama economía de oferta, vulgarmente conocida como neoliberalismo. ¿Cuánto vamos de tiempo? Ok. Sí. En este caso podemos observar, se necesita un cambio de modelo para poder nosotros utilizar todo este tipo de avances que se puedan generar. Ahora, el consenso de Washington son las imposiciones que se dieron desde la oficina de Ronald Reagan y posteriormente de los republicanos, donde imponían en todo el mundo que se diera un mercado abierto, que las tasas de interés fueran completamente abiertas, etcétera. ¿Cuál fue el modelo de desarrollo económico que se implementó para hacerle segunda a Estados Unidos, al consenso de Washington? Aquí se le llamó plan de choque heterodoxo. ¿Cuál era el punto de partida? Si anteriormente el objetivo de la política económica era que creciera para que hubiera más bienestar, en la nueva era el control de la inflación. Pregúntele a Carsten, ¿por qué no quiere que cambie la modalidad del Banco de México para que no solamente sea control de la inflación, sino crecimiento como es en cualquier país decente, a excepción del Banco Central Europeo y de México? Pues porque no saben cómo crece la economía las personas que se dedican a la economía de oferta. A mí me tocó el proceso, por eso de alguna manera hice hincapié, a mí me tocó el proceso en trabajar tanto en inversión extranjera como en maquiladoras y también en política monetaria, porque fue cuando se cambió el modelo. A nosotros, como economistas de la Ibero, sí nos daba gusto que pueda haber un poco de orden. Se presentó como un periodo de ajuste, no como una cuestión casi religiosa en el cual dicen, el principal problema es el de la inflación. Nosotros en economía, porque en tiempo que estudió Carsten, había intercambios de la Ibero y de las universidades privadas. Últimamente, cuando nos reunimos los economistas allá en la Ibero México, decimos, pues tenía que empezar a controlar su inflación, porque nomás controla la del país. ¿Cómo es posible que ahorita hace falta crecimiento y nomás lo único que se les ocurre es aumenten las tasas de interés? Así nunca va a crecer México. Y podemos ir punto por punto. Yo sé que me faltan 5 minutos, ya nomás lo último lo voy a dedicar a lo que es el ciclo. El capitalismo, como tal, vive a través de ciclos. Siempre va a haber un ganador y un perdedor, pero si seguimos con el modelo de monoproducción aquí, si seguimos desaprovechando los centros de investigación como es en óptica, a mí me hubiera gustado que hubiera venido aquí una fábrica de la Carl Zeiss, que la General Motors, o los mismos laboratorios farmacéuticos. Aparte de tener que buscar una conciencia en lo que hacemos aquí, en el quehacer económico que hacemos, donde no solamente nos afecta a nosotros, o sea, porque créanme que ustedes tienen mucho menos oportunidades que la que estuvieron sus papás. ¿Por qué? Simplemente el modelo es controlar la inflación, lo cual significa desigualdad en el ingreso. ¿Cuántas gentes controlaban la mayor parte del ingreso hace 30 años? Creo que había alrededor de 1,000 familias que controlaban un 10 o 15% del producto, y más o menos había 600 y tantas mil personas que tenían como capital invertido más de $1 millón. Actualmente 24 familias organizadas en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios controlan más del 50% del Producto Interno Bruto. Estamos peor que en Estados Unidos, donde el 0.01 de los habitantes ha provocado la ira de lo que son los Wall Street Occupy. ¿Qué significa? No tenemos ya oportunidades. Fíjense, desde que estalló la crisis en el 2008 a la fecha, ha habido 4.5 billones. El producto de Alemania total, nomás en puro dinero, y ha sido colocado por bancos. Y los bancos en muchas ocasiones llevan la lana
y compran bonos del Tesoro. A ellos les dan a 1.23% la tasa y compran bonos del Tesoro que les da 5%. Estamos hablando de una aberración. El dinero crea dinero, sobre todo en los paraísos fiscales. Miren, voy a dejar un correo electrónico, voy a poner la ponencia que estoy dando ahorita y yo me comprometo a tener un intercambio con ustedes, darles la ponencia y todo. ¿Por qué? Porque en 40 minutos no puede hablarse de un tema y sobre todo estamos hablando del futuro de ustedes. Ustedes tienen que, aparte de tener una conciencia, porque están en una universidad cristiana, aparte de esa conciencia, también tienen que buscar tener éxito en cada uno de los ciclos económicos y en las posibilidades. Ya ahorita ya se terminó mi tiempo, pasamos a preguntas y respuestas, pero sí me gustaría, si quieren anotar, los que quieran tener un intercambio, mi correo electrónico es prepárense. Jesús-bata, es B de bueno y doble T. No, pues es que si les digo B de burro se van a carcajear. Jesús-bata-González, todo en minúsculos, @yahoo.com. En este caso, les voy a enviar tanto las presentaciones junto con la versión del rollo, junto con las preguntas y respuestas que tengamos, y yo me comprometo durante un mes a dar atención a esto. Si en determinado momento, en algún día entre semana, no se puede, créanme que el fin de semana tienen la respuesta. ¿Por qué? Aparte de la conciencia social, yo creo que hace falta que podamos estar un poquito más presentes en lo que significa, lo que es las actividades que van a desarrollar cuando ustedes salgan, y que no lleguen a tener salarios que ni siquiera pagarían un mes de colegiatura que ustedes tienen. ¿Sí ven el grado del problema? ¿Pasamos? Sí, muchas gracias, profesor. Gracias. Lo que podemos hacer es abrir un espacio de preguntas y respuestas, y si hay posibilidades de extender un poco más los comentarios de usted, pues los hacemos. Podemos abrir una primera ronda, puede ser levantando la mano y nosotros les acercamos el micrófono. A ver, aquí va una, dos, y la tercera, bueno, por lo pronto van dos. ¿Mande? ¿Las anota o las memoriza? Pues a ver. Okay. Pues las memorizo, a ver cómo va. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia y tenía dos preguntas. Yo no estudio economía, estudio ingeniería en bionanotecnología, algo nuevo. Entonces sí la tenemos muy difícil nosotros porque pues no hay mercado en este país, o bueno, hay muy poco. Sí. Y tenía dos preguntas. Una es más por curiosidad. ¿Por qué México no tiene como su propia marca de automóviles? Y espere, la otra. Okay. Y la otra ya sería en cuanto a parte del gobierno, han dicho que van a recortar los recursos de CONACYT, que bueno, es lo que más nos interesa a nosotros. Sí. Y usted dice que se tiene que impulsar la economía tecnológica. Entonces, ¿cómo ve esta decisión en cuanto al gasto público? A ver, sí, de una vez. De una vez. A ver, era por allá, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana y me gustaría saber qué modelo económico podría surgir como alternativa ante los efectos nocivos del capitalismo. Ok. Tercera. Hola, me llamo Esteban y mi pregunta sería, ¿cómo ve a futuro la industria automotriz aquí en Guanajuato, tomando en cuenta todo lo anterior que ha dicho? O sea, ¿tiene futuro? ¿Sí puede llegar sí puede llegar a despegar la industria local o no? ¿O eventualmente va a desaparecer? ¿O qué consecuencias va a tener? Ok. Cuarta. Ok, empezamos a contestar, después se me van a olvidar y me va a hacer efecto el Alzheimer. A ver, empezamos. ¿Cuál es la decisión de recortar el gasto en el CONACYT?
Pues es la decisión de un tipo de mentalidad colonizada. A ver, ¿quién es el que impone cuánto se va a reducir cada año de presupuesto? Es la Secretaría de Hacienda. ¿Hace cuántos años está encabezada por gente del ITAM? ¿Sí saben quién es el ITAM? Es el que tiene la escuela de la economía de Chicago, que es la economía de oferta. Ok, ¿qué significa? Tú tienes como tal, estudias ingeniería biotecnológica o cómo? Ok, en este caso vamos a saltarnos algunos de los que estamos. ¿Cuáles son los sectores innovadores en la actualidad? Instrumentos avanzados para estudiar, explorar y conocer la materia. Microscopio electrónico, el estrómetro de masas, todo esto, nuevos materiales, semiconductores, medios auxiliares, el transistor. Ahorita viene tu disciplina, medios de comunicación, máquinas de automatización. Fíjense, aquí en máquinas de automatización puede empezar a hacer algo si queremos en un futuro. Medios de transporte y biología molecular y biogenética. Sí está dentro de las industrias. ¿Qué es lo que te recomendaría? No esperes del CONACYT. Mientras sea la economía de oferta el modelo, no va a buscar que México sea campeón en alguna de las ramas tecnológicas. ¿Por qué? Porque no le interesa hacer. Desde el momento que se adoptó el consenso de Washington, en México estuvo la conciencia de adaptarse a la economía gringa, pero por el patio trasero. Estamos hablando que más o menos cuando empezó la Unión Europea como mercado común europeo o como unión aduanera, estaban de igual a igual, y que no tienes infraestructura, te damos una lana para que mejores. Ok, ahorita ya no es. Ya hay otro tipo de cuestiones, pero aquí en México ni siquiera nos han dejado adoptar el dólar, por lo menos para que haya mayor cantidad de ingreso. Ok, no sé qué vaya a pasar, no sé si puedas tener una beca del CONACYT. Hay algunas otras opciones, pero yo te recomiendo, por lo menos como reflexión y a ti en lo personal, que tengas conciencia que efectivamente tu rama de conocimiento sí está dentro de las principales ramas de lo que le llaman la revolución tecnológica, porque la revolución tecnológica no nomás es en las compus y en los telefonitos y todo, es todas estas ramas, los que son innovadoras. Ahora, ¿qué te recomiendo? Aumenta tu promedio, mejora tu inglés, o donde, bueno, el inglés donde quiera. Vete a alguna universidad donde puedas adaptar, y me imagino que quieres mejor nivel de ingreso. En el modelo actual no tienes mucho que hacer aquí en México. Ve pensando de que tienes que irte fuera. Puedes regresar para administrar los productos que se van a importar. ¿Por qué? Porque México no está diseñado, por lo menos en los próximos 10 años, para que sea líder en algún tipo de rama. Por ejemplo, cuando se creó como multinacional Teléfonos de México, ni siquiera se puso condicionante de que fuera una tecnología propia. ¿Qué es lo que estamos hablando? Hay muy poco nivel. ¿Dónde hay tecnología propia? En algún tipo de nuevos materiales, en cemento, en vidrio, algunos productos petroquímicos, pero todavía no hay en tu área. Entonces, sí, es una pena que no aumenten las becas, pero hay fundaciones como Erasmus Mundus que te dan la oportunidad no solamente de tener una excelente beca, sino que en toda la Unión Europea te adapta para tener un buen trabajo. Yo es la recomendación personal que te haría. Y sí, me parece deprimente que tengamos que haber adoptado un tipo de modelo parasitario en términos de clase dirigente. No sé si queda respondida. Siguiente, a ver. Preguntaste sobre el modelo económico. ¿Cuál es la alternativa? ¿Has oído hablar de la economía japonesa? Ahorita ya no. La economía coreana, la de los tigres asiáticos, actualmente China, Vietnam, Indonesia, un poquito Pakistán y la India. ¿Cómo es la economía de ellos? ¿Está creciendo el PIB? ¿Cómo es esa economía? Es una economía protegida. Es una economía que protegen sus industrias. La pregunta es, no crean que es muy diferente a México. Aquí la industria automotriz sí está protegida, pero ¿de quién?
de la competencia que no esté aquí. Por ejemplo, así como pidieron la autorización para que viniera Toyota, Honda, Mazda, todas esas, paralelamente hubo una petición de una empresa hindú. ¿Qué tipo de productos genera? Productos de un cochecito para 2 personas que tiene una autonomía de, bueno, no estoy hablando ahorita del eléctrico, perdón, la utilización de hidrocarburos tiene un producto más o menos de 70 kilómetros por litro. Estamos hablando de un coche altamente ahorrador de energía y tiene un costo aproximadamente de $1,500. ¿Por qué no se dejó producir aquí? Pues porque le hace mella de 2 cosas. Por un lado, pues todo el mundo empezaría a comprar y ya no habría aquí en México la base que necesita la General Motors, Toyota y ellos. Y el segundo punto, no quieren mermar la mano de obra barata, porque inclusive aquí es más barato que la mano de obra de la India en el sector automotriz. Aquí sería la panacea para este tipo de industrias. No se dejó, igual que otro tipo de industrias que no se dejan que se establezcan aquí. Si la protección para las empresas chinas por parte del gobierno chino se da, aquí se da la protección, pero sobre todo a empresas de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿a qué tasa tomó cuando se instaló la Mazda? No crean que llegó con la lana y puso, no, tomó un crédito de los bancos, tanto de Estados Unidos como de otros lados, y la tasa que le cobraron a ellos fue del 3% anual. ¿Y cuánto creen que le cobran a la gente mexicana? Pues más o menos está entre de 8 a 12%. El modelo definitivamente es el eterno péndulo. Así como hay un periodo de internacionalización de la economía, hay un de contracción de la economía. Desde la crisis de los tulipanes en 1637, desde esa crisis hay una serie de ¿cómo se llama? Aquí, por ejemplo, estamos hablando 1637, la crisis de los tulipanes. Estas son las grandes crisis y cada vez que llega a los efectos más grandes de contradicción es cuando surge un modelo. Casi siempre es apertura total con reglamentación. Generalmente el gobierno participa ya no para promover solamente el sector privado de fuera, como ha sido México, sino de dentro. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos el caso del Brexit. El señor Trump sigue dando lata. Ok, están tratando de impulsar el modelo que está siguiendo China y que alguna vez impulsó México de 1937 hasta 1983, que cambió del modelo. Yo creo que va a dar un modelo proteccionista, pero tenemos que buscar dar argumentos para poder generar este modelo. Hasta ahorita, de los presidenciables, solamente hay un candidato, no quiero hacer ninguna mención política, pero solamente hay un candidato que ha buscado la idea de cambio de modelo, eso a nivel público. A nivel privado, dentro del PRI, ¿por qué ya odian a Peña Nieto? Pues porque prometió un cambio de modelo. Sus anuncios era de que iba a crecer la economía, pero ¿cómo puede crecer la economía si todo lo dominan los gringos, los japoneses, los chinos? Simplemente como un dato, México exporta petróleo por $60,000 millones anuales en promedio. Bueno, ahorita ya no, porque cayó el precio, pero con esa lana que ganaba, sobre todo de Estados Unidos, era para comprar todo tipo de productos chinos. Así de enferma está nuestra economía. Nuestra economía generalmente es evaluada con las autoridades económicas de que funcione lo que es la economía capitalista, pero la economía capitalista es un mecanismo. Si la crisis en aquel entonces fue una inflación del 164%, ahorita la crisis es que hay 64 millones de mexicanos con un nivel de pobreza bastante fuerte. Esa es la crisis que piensan los de, ¿cómo se llaman? Los de la economía de oferta, pues que es un proceso natural que se muera de hambre para abaratar la mano de obra. Sí hay alternativas y a través de la economía. Ahora, la economía como disciplina no tiene más de 300 años, es una disciplina que tiene graves deficiencias, pero sí hay alternativas, créanme. La siguiente pregunta, por favor repíteme lo que ya se me olvidó. ¿Cómo ve a futuro la
Bueno, de seguir la misma tendencia que sigue hasta este momento, a ver, ¿quién es el que impone los salarios bajos que está? No crean, la Mazda quería pagarles más. Yo he tenido contacto con gente que tiene puestos directivos en la Mazda y ellos querían dar un sueldo de inicio en la parte operativa, querían dar un sueldo de 6,000 pesos a la parte operativa. ¿Por qué? Pues porque si ellos están pagando $35,000 la hora en Japón, para ellos era muy poco dar un poquito más. Estamos hablando de 4 veces salario mínimo. O sea, ¿para qué? Para empezar a contribuir. Pero anteriormente era López Santillana, actualmente es Memo Romero. La política es, ay, no me vayan a crear un problema social. La lucha es feroz por traer aquí a Guanajuato cualquier tipo de industria, no importando el costo. Aquí en Guanajuato, hasta que no cambie la visión, va a seguir la industria automotriz porque nadie invierte para sacar. ¿De qué va a depender? La industria automotriz como modelo monoproductor en cualquier crisis futura que sea fuerte, que créanme que posiblemente venga algún tipo de crisis, sobre todo porque hubo mucho dinero que financió lo que es la forma de explotar petróleo por medio de inyección de gas y de inyección de agua. Ahorita se apostó mucho y quebraron ya las industrias. Es probable que lo pueda controlar, pero si se fuera a dar una crisis como la del 2008, yo creo que quiebra todo, totalmente, y ya no hay dinero, ya no hay excedentes del petróleo para subsidiar a la industria automotriz. Yo creo que va a quedar durante los próximos 30 años como está ahorita, simplemente subcontratación. No digo maquila porque no están afiliados al régimen de maquila, pero es subcontratación vil. No se va a generar tecnología y mientras no se desarrolle la industria de la robótica, la siguiente generación o la siguiente revolución industrial del automóvil, que es completamente autónomo, no va a haber posibilidades de que sobreviva aquí en Guanajuato. Yo creo que le hace falta visión al gobierno. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿quedó contestado? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Bueno, buenas tardes y mil gracias por la charla. Y más que pregunta, yo me quedo un poco preocupada con lo que le contesto aquí al compañero José Miguel en cuanto a que se vayan al extranjero. Creo que estamos formando en las universidades para que sean agentes de cambio y que justamente se queden en el país para transformarlo, no para exportar mano de obra. Les dije que iba a dar la plática. Mi exposición es, voy a dar la plática por un lado de conciencia, pero por otro lado también buscando el éxito profesional de las gentes, que en última instancia también va. ¿Por qué estoy dando esta recomendación? Híjole, mire, desde 1983, que fue mi primer trabajo en el gobierno, a la fecha, me ha tocado tratar a la gente que controla la economía. De alguna manera, mucho antes de que fuera siquiera licenciado, llegué a tratar a Carstens por lo menos y a otras gentes. Una vez nos dio clase el señor Pedro Aspe, allá en la Ibero México, y decía, para que vean la calaña de gente que nos está gobernando en la parte económica, decía que la Ibero todavía no era buena porque todavía no habíamos alumnos que nos hubiéramos suicidado. Y lo decía entre un humor macabro y creo que lo odiamos mucho, pero es el tipo de gente que nos está manejando. Créame, y me gustaría tener un poquito la explicación sobre esta pregunta, pero ya con bases de bibliografía y todo. El modelo que está implementando en México y que no van a dejarlo soltar tan fácilmente, va a ser el modelo que se sigue ahorita. Es muy sencillo. Hay que concentrar en monopolios y oligopolios para que se concentre, para que generen innovaciones. En este caso, no hay biotecnología que pueda generar un nivel de salario siquiera para que pudiera pagar la colegiatura que se cobra en las universidades privadas. A futuro posiblemente puede venir a administrar alguna de las empresas. Recuerde que la parte de lo que le llaman internacionalización de la economía, globalización, está pensando en una teoría que se llama ventajas comparativas, que
si ustedes me preguntan, lo voy a desarrollar. ¿Qué significa ventajas comparativas? Se tienen que especializar los países de acuerdo al cómo pueden generar los productos o que tienen intensividad en el recurso. ¿Cuál es el recurso por excelencia de México? Mano de obra barata. Y así está catalogado. Si usted ve el Consenso de Washington, si usted ve el Tratado de Libre Comercio o ve la literatura del plan de choque heterodoxo que presentó Pedro Aspe, se va a dar cuenta de que absolutamente en todos los casos el modelo econométrico es un instrumento, es una muleta que usamos los economistas, tiene el término población constante. Se instrumentó cuando México tenía 75 millones de habitantes. ¿Y por qué genera tanto desempleo? El modelo corre perfectamente, el mecanismo está muy bien, porque para ellos no les interesa la población. Así de sencillo. Discúlpeme que me pongo a veces bastante frío, bastante crudo, pero conozco a la gente. Es más, nosotros pensábamos que era un modelo como nos lo vendieron, era de ajuste temporal. Ahora sí que fue el grupo gobernante que llegó para quedarse, no se quieren ir. Y la Secretaría de Hacienda tiene un peso tan fuerte junto con el Banco de México que no deja que la economía crezca. Por ejemplo, ¿alguien conoce el nombre del secretario de Turismo, del secretario de Energía, del secretario de Economía o de Agricultura? Casi nadie lo conoce porque no toman las decisiones. Todas las decisiones económicas las toma Hacienda. Y Hacienda es el criterio. Aunque Meade sea más buena onda que el otro señor, Luis Videgaray, pero todos están cortados por la misma tijera. Para ellos lo principal es controlar la inflación. No importa que se muera de hambre medio mundo, de veras. Y con estadísticas le puedo contestar la pregunta por medio de internet. David. Soy David Martínez, soy profe de la Ibero desde el 81. Entonces me ha tocado convivir con todas las generaciones que han salido de esta universidad, que ya son miles. Y les puedo decir, pues con conocimiento de causa, que una de las alternativas que está planteando Jesús es real, es decir, que se vayan ustedes al extranjero. Haciendo un cálculo así sobre las rodillas, creo que entre el menos del 5%, el 5 y el 10% de estudiantes nuestros están en el extranjero. Conozco gente personalmente en Francia, en España, en Inglaterra y en muchas partes de Estados Unidos que están trabajando bien y puede competir en el nivel de estos países. Pero el otro 95% está aquí. El otro 95% está aquí. Y está peleando desde todas las trincheras, desde los comunicólogos, en abrir los medios de comunicación, entre el sector empresarial, por traer, digamos, más bienestar para la localidad, desde la función pública, abriendo espacios de democracia, es decir, sí, el 95% está aquí y el 5% se fue. Ustedes jóvenes tienen dos instrumentos para transformar el sistema económico. Uno, su actividad profesional. Desde donde estén ustedes, administradores, mecatrónicos, nanos, relaciones internacionales, el planteamiento es que vayan transformando este sistema que ha descrito perfectamente Jesús en otro de rostro más humano. Llámenle como quieran, socialdemocracia, capitalismo reformado, socialismo de tercera generación, lo como quieran llamar, no voy a pelear por los nombres, pero sí queremos que ustedes sean agentes activos de transformación de este sistema a otro. Y el segundo instrumento es su talante ciudadano. Fíjense por quién van a votar. Analicen los programas de desarrollo económico que tienen los diferentes candidatos y después de analizarlos y confrontarlo con lo que Jesús ha dicho hoy, tomen su decisión, no se vayan por los mitos, por lo que dicen solamente algunos medios de comunicación, por lo que transmitimos de boca a boca o de oreja a oreja, que generalmente pues ya está como muy distorsionado, sino creen ustedes conciencia personal de ser ciudadanos, ciudadanas, fíjense por quién voten y participen activamente en la esfera de lo político. Creo que esos dos son instrumentos importantes para ir transformando este país en otro en donde, también lo puedo decir con conocimiento de causa, a las y los de la Ibero nos va bien. Nos va bien en este mundo, porque formamos parte de una élite. Pero la idea no es que nos vaya bien a nosotros, sino que les vaya bien a los que no han tenido posibilidad de estudiar como nosotros aquí en la Universidad Iberoamericana, León en cualquiera, Jesús estudia en la Ibero México.
Entonces, la idea es, sean extroneros profesionistas de rostro humanista y ejerciten su actividad ciudadana. En esos dos ambientes hay que ser promotores del cambio, ¿hacia dónde? Pues a un país más justo y más habitable, ¿no? Y más sustentable. Entonces yo agradezco a Jesús haber hecho un diagnóstico del sistema y las invito a ustedes a transformar esta sociedad en un rostro más humano desde la trinchera que elijan, jóvenes, pero elijan una o dos, la que ustedes quieran. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos minutos para una o dos y vamos cerrando. A ver, ¿quién se anima? Anímense. Van a decir. ¿Alguna Bueno, pregunta? Parece que... qué bueno, viene. Hola, soy Fabrizio, profesor de aquí de la Ibero hace poco. Bueno, muchas gracias, Jesús. Sí, gracias. Me pareció muy buena la exposición y los temas. Una cosa, digo, por tu experiencia política, en economía, en el trabajo de gobierno, académico, concreta, ¿no? Hemos hablado del tema de los impuestos. Es algo que yo percibo mucho aquí, que es un tema muy sensible para la gente, incluso a nivel político, electoral. No se puede mencionar prácticamente el tema, es como algo muy sensible. Pero todo lo que también decías apunta de que también el cambio de modelo tendría que pasar por cobrar los impuestos a quien puede pagarlos, no solo a la clase media, sino ya a las grandes empresas, etcétera. ¿Has detectado tú algún sector o la posibilidad de que esto se realice a nivel político? O sea, ¿quién podría plantear, cómo se podría plantear esto de cobrarle a las multinacionales lo que deben, cobrarle a las empresas grandes, nacionales también, porque las televisoras, porque pues, todos los otros sectores que no han pagado, etcétera, ¿no? El tema sale en la prensa cada año más o menos y luego se deja ahí y sí siguen pagando los mismos o más bien hay deuda o otros instrumentos. Así es, ¿cómo ves la realización de esto? Ok. Definitivamente es un tema completamente tabú. Para empezar, la idea es, ¿por qué México tiene la estructura impositiva actual? Por poner una fecha, vamos a decir que después de que el gobierno reconstruyó la economía, vamos a hablar de los años 30, reconstruye la economía. En este caso pone el monopolio en el Banco de México, emisor de dinero, el financiamiento para la industria de NAFIN, el Banco Rural, etcétera, y se da la nacionalización. Empieza a generar lo que es el programa de industrialización, sobre todo se da en el periodo de la Guerra Mundial. Ok, se hizo el proceso de sustitución de exportaciones, porque antes se exportaban los productos en bruto, los minerales y todo, y se empezaron a generar plantas aquí que surtían a la población civil de Estados Unidos. Después empieza el modelo de sustitución de importaciones y se ponen altos impuestos, etcétera, para la importación de bienes, pero uno de los puntos fundamentales era que les quitaba los impuestos, en teoría durante 5 años, extensibles a 10 años. Entonces generaban empresas que por el hecho de decir, yo me quiero inscribir en el programa de sustitución de importaciones, le ponían impuestos del 100, del 200% a los productos que venían de Estados Unidos o de otros lados, y definitivamente solamente podían entrar productos de contrabando o fayuca, que es un término que ustedes no conocen porque no lo vivieron, pero en este caso, ¿qué era? Todo tipo de industrias dejaba de pagar impuestos 5 o 10 años, pero para poder dejar de pagar impuestos, volvían a inscribir, pero con una razón social diferente, y entonces durante toda la vida las empresas que crecieron se acostumbraron a no pagar impuestos y a estar protegidos y a ser financiados por el mismo gobierno a tasas muy bajas. Ok, el proteccionismo como tal generó una industrialización, pero generó una industria que no podía ni siquiera exportar sus productos. Y como no pagaba impuestos, al principio fue el tema de la deuda.
me endeudo para no tenerle que cobrar impuestos y tener una bronca con los más ricos. Posteriormente de la deuda, ¿cuál fue? Pues el petróleo. ¿Qué pasa? Pues yo exporto y Pemex como tal, la lana que entre, yo le cobro 40%, sin decir si tuvo gastos o no, y lo meto directamente al gobierno, y el 40% del gasto público fue financiado por Pemex. Cuando yo estaba en política monetaria, la semana del mes que pagaba impuestos Pemex había superávit y en los demás era déficit. ¿Y cómo se financiaba ese déficit? Con nueva deuda. Se hizo tan incontrolable la deuda que ni siquiera la totalidad de las exportaciones eran suficientes para pagar el interés. Por eso hacía falta que se controlara la economía desde el punto de vista monetario, pero los primero monetaristas y después de economía de oferta, ni siquiera por equivocación les cobraron impuestos. Es más, hay unas formas de condonar muy curiosas. Por ejemplo, Carlos Slim en el 2012 tuvo por Teléfonos de México y American Móvil ventas por 8,000 millones, ventas netas por 8,000 millones de dólares. Debió de haber pagado cerca de 3,000 millones de dólares de impuestos. ¿Qué fue lo que hizo? Una super ingeniería fiscal. Compró de las fábricas que habían quebrado, que créanme que han sido muchas, se las compraba a los sindicatos a precios de baratijas. A mí me tocó ver una fábrica de hilo de Toluca, la compra en una baratija, casi por kilos, junto con el terreno. La reactiva, pero en el proceso, como se podían consolidar los estados financieros, en este caso era una trampa fiscal para que las 38,000 empresas que compró no pagó de los 3,000 millones absolutamente nada. ¿Qué tiene que hacer? Se necesitan dos cosas. Yo creo que se tiene que cambiar la idea de que los grandes ricos son los que nos van a salvar del atolladero. Y en segundo lugar, se necesita Estado de Derecho, no solamente con los narcos y todas esas gentes. Se necesita meter a la cárcel a quienes no paguen impuestos o hagan trampa. Le condonaron a Azcárraga hace aproximadamente 3 años, creo que 5,000 millones de pesos, porque quién sabe qué. Ay no, ¿qué pasó? Si yo dejo de pagar impuestos, sí me meten al bote. Véanla a muchos de los empresarios. ¿Qué se necesita? Se necesita un cambio. Tarde o temprano, tú provienes de Italia. ¿Qué pasó? Yo creo que el sistema de Estado de Derecho era muy parecido al de México en algunas regiones. No me estoy refiriendo al norte, me estoy refiriendo a la parte de Sicilia y de otros lados, y de muchas regiones en los cuales era muy laxo. Ahorita el sistema fiscal es de los más estrictos, y eso que creo que todavía no tienen el sistema de facturación digital. Y aún así es de los más estrictos. Es más, te vas a echar un café a Florencia y te piden la nota como extranjero. Ese nivel. ¿Por qué llegó? Yo creo que la sociedad italiana se hartó de tanto relajo en cuanto al Estado del Derecho. Apenas estamos empezando a saber deletrear cómo se lee eso. No lo sabemos. No sé si te conteste la pregunta. Pues Sí. muchísimas gracias. Vamos a ir concluyendo este espacio. Les agradecemos mucho su presencia y a nombre de la Universidad Iberoamericana nos vamos a permitir entregarle una constancia al maestro Jesús Bata por haber participado con nosotros en este evento de la Cátedra de la Realidad Regional, y le entregamos su reconocimiento. Y unos obsequios también de parte de la universidad. Pues les agradecemos muchísimo, esperemos que todo lo que hayan escuchado el día de hoy genere reflexiones en torno de las responsabilidades que tenemos todos y todas, pues para construir un mejor Estado, un mejor país, en un horizonte, como ya lo mencionaba David, de mayor justicia, de mayor equidad para todos y para todas. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Y los invitamos y las invitamos a los otros eventos que tenemos en la jornada social. Mañana se inaugura la Feria de Productores y Productoras, que ya han venido en otras ocasiones, para que ustedes puedan también
colaborar en la adquisición de los productos de los artesanos y las artesanas de algunas de las comunidades de nuestro estado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.